se define a usted mismo? Como un ciudadano común, pero preocupado por la apatía de la ciudadanía a cambiar las cosas aberrantes que le dañan. Y que le dañan a él, a su familia, a su entorno, a su municipio, ¿sí? A su estado y principalmente a su país. ¿Sí? Manuel Guillén, que observa que los partidos políticos son un gigante de las tres cabezas, que se está devorando a mi país, que ya le mutilaron las manos y que el Ejecutivo ya va por la cabeza. Esta es la preocupación de Manuel Guillén, un gigante de tres cabezas que está por todo el país. En los municipios hay los tres poderes, en el estado hay los tres poderes y a nivel federal hay los tres poderes. Y los tres, a cual más de los tres, sobre el país, sobre el municipio, sobre el estado. ¿Sí? Y sale un gobernante si nos dejan deudas, y sale un municipio si nos dejan deudas. Mi desesperación es la pasividad de la sociedad. Porque tenemos la oportunidad de realizar una tercera revolución, pero no armada, una revolución de conciencia. Y esa revolución de conciencia la tenemos en 30 segundos cuando emitimos nuestro voto. O sea, no hay necesidad de tomar armas, ¿sí? Ni de matarnos entre nosotros. En ese caso, y ante ese desencanto que se supone permea un poco más hoy a la sociedad, aun cuando sea insuficiente, como usted lo considera, ¿qué condiciones considera que hay en el país, adecuadas o no, para que realmente la autoridad, el poder, los partidos se convenzan de que efectivamente la vía ciudadana es la más efectiva? Están convencidos. Nada más que han estructurado tal su organización que nos han creado IFES y TRIFES e institutos estatales con los cuales manejan perfectamente los procesos electorales, ¿sí? Y como nuestro código electoral permite que gobiernes con 5 votos, nada más con que le ganes al otro, ¿sí? La famosa mayoría más uno. Así es. Entonces, tenemos autoridades sin ascendencia en la sociedad. Entonces, ¿qué problema del transporte público? Pues no le ayudamos al gobernante a resolverlo. Claro. ¿Qué problemas del ambulantaje? La sociedad no se preocupa en ayudarle al gobernante, porque él ofreció resolverlo, ¿sí? Pero jamás lo van a resolver ni con grupos militares, ¿sí? Ni con planes así finamente marcados para supuesta eliminar la violencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay la participación de la sociedad. ¿Sí? ¿Por qué mi lucha? Porque quiero llevar ciudadanos libres a la administración pública. Que ese ciudadano ponga en consideración de la sociedad su gabinete. Que no se lleve al compadre, que no se lleve al político corrupto, que no. Claro. Y sé que se puede. La ocasión que estuve 8 días en huelga de hambre afuera del Congreso fue para presentar una iniciativa que ahí está. Una iniciativa de reforma que tuve que durar 8 días para que me la recibieran, a pesar de que era un derecho constitucional de los michoacanos. ¿Sí? Y de la que obviamente no hay ningún... Es ridícula la forma en que me contestaron. Mi iniciativa habla de elevar a nivel constitucional las asambleas ciudadanas, no la figura de candidato independiente. De las asambleas ciudadanas, esas eligen su candidato independiente.
Y esa asamblea ciudadana va a hacerle su campaña a su candidato y no va a despilfarrar el dinero porque ya lo conoce, ni va a tener que hacer 10,000 fotografías de artista para que lo conozca la sociedad. Entonces yo no me quiero ir de este país sin transformarlo, ¿sí? Porque hay maneras. La sociedad es una plataforma que pisotean los políticos de los partidos y que durante 3, 6 años nos pisotean la cabeza, nos escupen, etcétera. ¿Qué pasaría si la sociedad se hace a un lado? Se caen políticos, partidos. Eso es lo que yo quiero convencer a la sociedad. Así es. No estoy invitándolos a tomar las armas, sino a tomar la conciencia como un arma mortal para la partidocracia. De acuerdo a esa visión, don Manuel, entonces está todavía muy corto el anteproyecto de la reforma en el Estado que plantea las candidaturas independientes. Yo creo que va a ser una farsa más, porque si usted compara las reformas que se hicieron en Tamaulipas y otro estado que no recuerdo, pero son recientes, son inalcanzables para el ciudadano, ¿sí? Una de ellas habla que deposites el dinero con el que vas a hacer tu campaña y luego te lo regresan, ¿sí? Y te hablan de un porcentaje elevado de votos del padrón, ¿sí? Y te van a mandar sin recursos, claro, ¿sí? Entonces va a ser una farsa. Entonces, ¿a qué le apuesta el sistema? Si por un lado se habla de que el ciudadano consiente pero no participa, pero tampoco se la cree. Por el otro lado, los partidos tal parece que efectivamente, como dice usted, no quieren soltar ese control. Hoy se habla inclusive de volver a centralizar en un hipotético colegio electoral las decisiones de las elecciones, no solo federales, sino de los estados. Y se habla también, y de uno se habla, sino lo estamos viendo, de acuerdo a las denuncias entre partidos, este famoso Pacto por México, que salieron más peleados, a propósito de las elecciones locales, en donde de nueva cuenta se vuelve a cooptar el voto a través de los programas sociales. Pero entonces, ¿cuál es, repito mi pregunta, cuál sería entonces el escenario que le quedaría al ciudadano en este contexto? Y por un lado, estamos conscientes de que no se nos está abriendo la puerta como ciudadanos para aspirar a un cargo de candidatos. Y por el otro lado, los partidos ejercen un control cada vez más férreo y en medio de la incredulidad. ¿Estamos ya en el umbral de una sociedad de cínicos? ¿O en dónde estamos? ¿Cómo definiría usted la situación del país? Creo que el país está dominado por una dictadura, ¿sí? En contubernio los 3 partidos más grandes con el Ejecutivo. Ellos negocian los destinos, los recursos y los futuros de México. Se llámese municipio o estado. Ellos, 3 truanes que dirigen los partidos políticos y el Ejecutivo. Entre esos 4 negocian la historia y el futuro del país, ¿sí? ¿Cómo actúan históricamente, cómo actúan los dictadores? No ven la realidad, ven su poder, ven sus intereses. ¿Y cuándo se dan cuenta? Cuando la rebelión de la sociedad los derriba, ¿sí? Hay países donde hay la muestra que la sociedad fastidiada eliminó toda una familia del gobernante. Claro, pues lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, todavía, ¿no? El conflicto en Grecia, por ejemplo, que deriva de esa impugnación que se hizo de Mubarak, precisamente, que fue lo que lo hizo caer. Si observamos a nivel mundial, la crisis está ocasionada por partidos políticos. Claro. Porque los gobernantes que traen a Grecia, que traen a España, surgen de partidos políticos, no surgen de la sociedad, ¿sí? Esos partidos políticos y esos gobernantes permitieron esa globalización de la economía. Esto no es privativo de México. No, claro. ¿Sí? ¿Por qué aquí la sociedad no actúa igual?
Yo creo que se ha vuelto comodina, ¿sí? Y el gobierno ha encontrado una manera de pequeños alicientes, ¿sí? Las limosnas del cemento, y las limosnas de la leche, y las limosnas de las despensas, y las limosnas de todo, porque no es más que eso, ¿sí? Y tienen su equipo perfectamente estructurado, ¿sí? Y de acuerdo al partido que gobierna, maneja la cuestión social de acuerdo a sus intereses, ¿sí? Yo recuerdo que una de las personajes que admiraba yo era Chela Andrade, cuando estaba en desarrollo social con Lázaro Cárdenas, por la estructura que armaba, ¿sí? Con sus codecos, creo que se llamaban codecos, ¿sí? Pero era un plan maquiavélico, porque Chela Andrade es una maquiavélica, ¿sí? Era una manera de tener un control político perfecto. Chela Andrade se me acercó un poquito a la capacidad de organización de Lázaro Cárdenas del Río, ¿sí? Que es el más maquiavélico de los políticos que tenemos, ¿sí? Y que yo no me explico cómo tiene nombres de Lázaro Cárdenas, calles y ciudades y avenidas y plazas, y le tenemos monumentos. El héroe que tiene más nombres. Al pillo más grande de la historia. Y lo digo en el libro, pero con antecedentes, ¿sí? Porque me fui al lado negro de Lázaro Cárdenas, léelo, ¿sí? Y te das cuenta cómo dominó a Michoacán 36 años poniendo el gobernador. Sí. En ese caso, dice, el empeño aún no es suficiente, pero aún en ese marco tan difícil, tan duro, de que otra vez los partidos, en este caso el regreso del PRI, vuelve a constituirse una barrera para las aspiraciones ciudadanas, con más ganas que cualquier otro? ¿O en qué momento cree que efectivamente en México se pueda dar ese lugar que el ciudadano requiere para ocupar un puesto de decisión? Antes de que el PRI asumiera, y aquí lo digo, otra vez el poder, lo dije, llegando el PRI al poder, no lo va a soltar, ¿sí? Lo va a defender de cualquier manera, hasta dándose autogolpe de Estado, ¿sí? Para eliminar las oposiciones. En eso estamos, en ese riesgo estamos, ¿sí? Si no actuamos con conciencia, pronto tendremos una auténtica dictadura en México. Y por muchos años. ¿Es más grande esa tentación que la otra? Es más grande esa tentación que la otra. Y si ustedes observan ese pacto por México, analícenlo, ¿sí? Y si ustedes observan esa detención del apillo de Bester Gordillo, no es más que un aviso, porque todos los demás líderes están igual, ¿sí? O te cuadras, o te cuadras, ¿sí? En el caso de que se concretaran candidaturas ciudadanas, ¿cambiaría la correlación que en estos momentos ya empieza a permear la política en México con la intervención del narcotráfico? Yo creo que sí, porque el narcotráfico, señor, uno de los primeros promotores del narcotráfico se llama Lázaro Cárdenas del Río. En la Segunda Guerra Mundial, los americanos necesitaban droga para sus tropas. Y le pidieron a él la producción de marihuana. Y él acababa de formar lo que era la CNC. Entonces llamó a sus líderes y en el triángulo famoso, Durango, Chihuahua, no recuerdo el otro estado, se pusieron a producir marihuana como locos, porque los países unidos dieron cuenta del resultado que le daba a Estados Unidos traer drogados a sus soldados,
Entonces los demás países unidos empezaron a pedirle a México. Y llegó el momento que nos entraban más de divisas por la marihuana que por el petróleo. ¿Sí? Cuando se retira Cárdenas de la presidencia de la República, deja a la deriva esa producción. ¿Sí? Entonces los bisabuelos de los que ahora dominan agarraron ese negocio y siguieron vendiéndole a la Unión Americana. ¿Sí? Hay un punto específico en el cual Manuel Guillén Monzón centraría en este momento una demanda hacia las autoridades electorales, así concreta, más allá de lo general. Que permitan auténticas candidaturas ciudadanas. ¿Sí? Y que no le destinen recursos porque no los necesita. Y que el Congreso del Estado, ¿sí?, haga una auténtica reforma. ¿Le ha faltado consenso social? Sí, totalmente. Porque no se han sentado. A mí nunca me han llamado. ¿Sí? Y tienen ahí una iniciativa muy clara, que si no la analizaron a fondo, ese no es mi problema. Y que la respuesta que me dieron no a las candidaturas independientes, ese no fue mi planteamiento. Él reconoce la figura de la Asamblea Ciudadana y de ahí surgirá el candidato independiente. Pero por la sociedad, que conoce, que se conocen, ¿sí?, y que saben la respuesta que puede tener y que se puede aplicar ¿cómo se llama? La revocación de mandato, ¿sí? O sea, no me resultaste a un lado, viene fulano. No que aquí se enferma el gobernador, que el partido en el poder ponga su sustituto. ¿Y la sociedad, señor? ¿Esa dónde está? Y esto del narcotráfico y el crimen organizado es una serie de patrañas del mismo sistema para tenerlos atemorizados. El escenario a corto plazo que ve usted para el Estado. Crítico. Todo este contexto. Crítico. ¿Sí? No le encuentro a este túnel oscuro en el que metieron a Michoacán, no le veo salida. Cuando yo inicié las candidaturas independientes, me metí un túnel similar y no veía la salida. ¿Sí? Y años, y no veía ni siquiera un resquicio que me permitiera. ¿Pero cuál fue la salida? Pues simplemente que aceptaron a nivel federal y que es un derecho constitucional. Que si permiten que la sociedad intervenga en ese derecho constitucional, ¿sí?, podríamos cambiar los sistemas de gobierno. ¿Hay algún país o un ejemplo concreto fuera de México que sintetice ese modelo, ese ideal por el cual usted tantos años ha luchado? Mire, para mí fue ejemplar Lula. ¿Sí? Todo el periodo de Lula, vean los resultados. Salió Lula, ¿sí? Llegó otra de otro partido. Y vea usted a Brasil ahora. Ahora con el mundial, mítines, protesta, ¿sí? Lula fue un ciudadano que surgió y emergió. Chávez, tan criticado porque nacionalizó el petróleo. ¿Qué hizo Lázaro Cárdenas del Río? Igual lo mismo que Chávez, ¿sí? Ciudadanizó muchas empresas igual que Chávez. Pero Chávez es un criminal, un idiota, un estúpido, porque lo hizo sin el respaldo de Estados Unidos. Y a Lázaro Cárdenas lo apoyó Estados Unidos. Y le dijo, están en Segunda Guerra, en la Guerra Mundial, no te van a venir a atacar los alemanes, ni los italianos, ni los franceses. ¿Sí? Por eso es héroe Lázaro Cárdenas. Pero Estados Unidos le dijo, órale, es momento de... pero quiero petróleo. ¿Sí? Y Chávez se enfrentó al imperio gringo, ¿sí?, y liberó a su país un buen rato,
del sistema dominante. O sea, esos son ejemplos. Que se transgiversan las funciones o las actuaciones, pues porque así conviene. Pero Chávez era un buen gobernante y surgió de la base de una sociedad que lógicamente tenía que hacer cambios de fondo como los que estaba haciendo Chávez, que afectaban la economía de muchos extranjeros, hasta de una empresa de nosotros, ¿sí? Una empresa constructora, que domina aquí todo lo que es la construcción, que nos hace carreteras de 6 meses, ¿sí? Y luego a repavimentar, porque es lo que más deja, bachear. ¿Sí? Pero son circunstancias que nos van tapando y cubriendo y nos empiezan a dar circo y la selección y mundiales y esto y aquello y nos van distrayendo de lo real. No se preocupan por el pan. ¿Sí? Entonces es tiempo que la sociedad recapacitemos. Si no, ¿para qué traemos hijos al mundo, Señor? O sea, ¿para qué somos seres pensantes? ¿Para qué traemos hijos y hijos y hijos a dejarles un mugrero de mundo? ¿Sí? Un país lleno de funcionarios corruptos. Porque llegan con esa intención. Yo llego y lo que alcance a agarrar en los 3 años, y ahí nos vemos. Y los presidentes municipales, ¿yo para qué me preocupo de un programa a 20 años si me voy en 3? Tú sigues siendo personal. Sí. En cambio, si metemos ciudadanos, el hijo de don Juanito Pérez, que es ingeniero, vámonos a la administración pública. Pero aparte que permite ese señor que le escojan su tesorero, su secretario, la sociedad. Entonces sí sería gobernantes comprometidos con la sociedad, no con un partido político. Porque si ustedes observan cuando un presidente municipal anda en problemas, el primero que va a consultar es a su líder del partido, no a la sociedad que lo eligió supuestamente. Y el partido interviene para protegerlo. ¿Sí? Y es en el PRI, y es en el PRD, y es en el PAN. Recuerden ustedes que el PRD fue un movimiento social que cimbró el país, ¿sí? Y que yo creí en él. Pero después me di cuenta que fue promovido por puros priistas, ¿sí? Véanlos, todos eran priistas, pero los tenían marginados. Desde Cuauhtémoc, ¿sí? No lo dejaron ser presidente de la República. Se enojó. Le quitaron el $1 que les daban a la familia Cárdenas por barril. Se enojó, ¿sí? Y arme el PRD. ¿Sí? Que cuando yo vi el horizonte dije, este es el partido que va a cambiar la historia. Y tuvieron en las manos la oportunidad de cambiarlo. Porque tuvieron mayoría en el Congreso Federal, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Y qué hicieron? Robar, y robar, y robar, y robar. Y en Zacatecas, Amalia, y por todos lados. Y aquí no se diga Lázaro y Godoy. Aquí la denuncia que hago de la deuda de Lázaro Cárdenas está sustentada en informes del Congreso del Estado. Porque yo les pedí las iniciativas, los acuerdos y el diario de debates. Entonces fundamento yo aquí la acusación que hago, ¿sí? De la deuda. No alcancé a meter la de Godoy, ¿verdad? Pero ya tengo el disco. Ya será en la otra edición. En la otra edición sacaremos. Don Manuel, ¿qué representa para usted que un diario como Cambio le otorgue el máximo reconocimiento de esta casa editorial, el reconocimiento al mérito ciudadano? Jamás pensé, jamás. Anoche para mí fue, ni lo explico. O sea, no pensé que merecía eso. No dormí de estar pensando si lo merecía o no lo merecía. Perdón. Yo todavía no lo sé explicar. Lo primero que hice fue hablarle a mis hijos. A esas horas, hijo, ¿qué crees? Me acaba de hablar el director del Cambio y mis hijos me dijeron,
ya era tiempo. No sé qué decir. Vuelvo a insistir, no pensé que mereciera yo el reconocimiento de un medio que siempre me ha arropado, que inclusive sé qué personajes formaron este diario, sin embargo a mí me han dado espacio. Recuerdo una ocasión que hice una agudísima crítica a Humberto Suárez López. Me dieron el espacio. Y luego lo fueron a ver, ¿sí? Y yo le hablé al jefe de redacción, ¿cómo se llama este? ¿El de aquí? Sí. Habrá sido a Jaime. A Jaime. Uh-huh. Oye, Jaime, ¿por qué me diste espacio, Carlos? Si Lázaro Cárdenas es el gobernador. Uh-huh. Dice, porque es un medio de información, ¿no? Y además le di derecho de réplica al otro. Claro. Sí. Pero ningún otro periódico se atrevió a sacar mi crítica de por qué nos reemplacaban otra vez. Sí. El procedimiento, dónde queda el recurso de todas las placas que se recogen. Hasta la fecha no se sabe quién las comercializa, ¿sí? A dónde se van. Y quedó en eso porque por escrito nunca me quiso contestar Suárez. Puras evasivas, ¿no? Tal vez a veces cuando me hacen estas entrevistas mi apasionamiento me hace irme por otros ámbitos, pero tú agárrale lo que creas que pueda servir. La pasión por esto no se me va a acabar. Sí. Y cuando me dio el infarto, recuerdo que mis hijos se molestaron conmigo porque cuando me llevaban al quirófano, les dije, hijo, que salga el libro. Sí, y me dicen después de que me salvaron, bueno, jefe, en lugar de decirnos me preocupa a ustedes, dije, es que el libro es un mensaje, la conciencia de la ciudadanía, ¿sí? Es un decir, ya despierta, ya haz algo por tus hijos, ya pon en su lugar estos vándalos, ¿sí? Y lo más factible que puede ser es despertar la conciencia. Claro. Y que estemos preparados, ¿sí? Que para el 2015 podemos sacar 113 ayuntamientos independientes, 24 diputaciones, si es que siguen siendo los 24 distritos, porque andan en su reingeniería del... ¿sí? O sea, los partidos ya necesitan acomodar sus intereses, claro, ¿sí? Para volverse a repartir las diputaciones, ¿sí? Entonces tenemos 2 años, que era mi proyecto, recorrer el estado de Michoacán y ir conformando asambleas ciudadanas, y ahí se quedan. Yo no voy a venir a decirles quién, pero desde ahorita vayan escogiendo 10 ciudadanos y vayan seleccionándolos y rescatándolos y irlos hasta que se queden con 3. Okay. Finalmente, don Manuel, ¿algo más que quiera decir? No, agradecer sobremanera a Cambio de Michoacán, a todos ustedes que conforman Cambio de Michoacán, a que voy a pregonar que para mí es el único diario en Michoacán que sí tiene un periodismo en evolución, ¿sí? Y que la lanza que tiene el Quijote se abre, ¿sí? Ese día diré que es para mí La Voz, ¿sí? Que a pesar de ese eslogan precioso que dice la voz del pueblo hecha periódico, ¿qué? Periódico, dice. Se acabó desde que se murió su fundador. ¿Sí? Pues muchas gracias, don Manuel. En realidad para nosotros es muy sentido como comunidad periodística el que se le haya otorgado este reconocimiento, porque usted sabe bien que el empeño del periodista a veces es muy diferente también del empeño del empresario de la comunicación, ¿no?
Y aquí es donde uno como reportero, como periodista, ve que efectivamente a veces no se escribe en vano, ¿verdad?